Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro, hoy martes 24 de septiembre. Espero que su martes esté iniciando excelente y agradezco que estén con nosotros para ver el siguiente contenido. Es increíble y es impresionante la manera en que están desbaratando a Marco Cortés a diestra y siniestra. Ya no solamente es el caos que hay dentro del PAN, donde él está dejando a Jorge Romero como su sucesor, sino que no está dando una como senador de la República. Y a Dan Augusto, amigos, se lo muestra de una manera impresionante, humillándolo en la plena sesión. Senador Cortés, Escuchen lo que le dice. dice usted que nadie ha querido contestarle a una pregunta. Yo se la voy a responder fácilmente. ¿Sabe por qué? Suponiendo sin conceder, pudimos haber cambiado de opinión respecto al esperpento ese que conocimos como Ley de Seguridad Interior. Por una simple y sencilla razón. Porque aquí cuando menos habemos 3 compañeros del grupo parlamentario de Morena, que tenemos algo que usted no va a llegar a tener nunca, experiencia de gobierno. Y ahí empieza la desbaratada, porque en la sesión de comisiones, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya no tienen cómo intentar parar o frenar todas las reformas constitucionales que el presidente en su momento envió desde meses atrás, a principios de año prácticamente. Y le dice, y ya no solamente es aprovechando la mayoría que se tiene en Morena, sino que está demostrando el grupo parlamentario que el PAN no sabe ni qué decir ni qué inventar, dejando completamente expuesto a sus coordinadores y a todo su grupo parlamentario. No se va a llorar, no se va a chillar. Y Adán Augusto hace que le vuelen todos los dientes a Marco Cortés. Vean esta belleza. Gracias, presidenta. Yo quisiera que se me respondiera a mi pregunta concreta respecto de Fresnillo. Si sí se apoyó desde la Guardia Nacional a Fresnillo, ¿y qué resultados hubo entonces en materia de seguridad? Primero, respecto a quienes dicen de la inseguridad en estados como el que gobierna Acción Nacional, que es Guanajuato. Claro que la hay, como en todo el país. Violencia e inseguridad creciente. Solo que hay una gran diferencia en Guanajuato. La gente sigue yendo a vivir. Muchísimos michoacanos se van a vivir a Guanajuato. Muchísimos zacatecanos se van a vivir a Guanajuato y por eso crece, porque se genera empleo, crecimiento, hay certeza y certidumbre a la inversión. Por eso Guanajuato sigue siendo un estado que atrae no solo a la inversión, sino a las y los mexicanos a vivir. Tercero, respecto de por qué no tipificar el narcoterrorismo. Yo quisiera que le preguntáramos eso a la gente. Claro que la gente estaría de acuerdo, así como ustedes dicen que la gente quiere que se militarice el país. Pregúntenle a la gente si quiere o no una cooperación internacional para combatir el crimen organizado y que detengan a delincuentes tipo el Mayo Zambada. Yo les aseguro que la respuesta es sí, porque hay gente que ya no puede vivir en sus comunidades, lo siguen extorsionando, persiguiendo, secuestrando. Y claro que la gente quisiera que hubiera una cooperación internacional y más cuando se trata ya de actos de terrorismo como los que vemos constantemente en muchas partes del país. No debería negarse a que se tipifique como narcoterrorismo ese tipo de hechos. Cuarto, ese es el problema precisamente cuando aquí dicen, no, pues es que hay guardias civiles en otros países. Claro, pero son civiles con acompañamiento, preparación militar, si ustedes quieren, pero siempre son civiles. Hay acompañamiento y preparación, capacitación, pero siguen siendo cuerpos civiles. Concluya, y aquí senador, se quiere por militarizar. favor. Y por último, simplemente decirles
que no me han respondido por qué cambiaron su posición. ¿Por qué cambiaron de la acción de inconstitucionalidad que presentamos juntos para la Ley de Seguridad Interior y hoy son promotores de la militarización del país, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la ONU misma y Amnistía Internacional se han manifestado preocupados ante esta militarización de nuestro país en varias materias, incluida la seguridad? Muchas gracias, presidente. Fue alusiones. ¿Para qué le... Bueno, creo que no le queda suficientemente claro al senador Cortés cuando le decía que yo fui el primero y primer beneficiado de la Guardia Nacional. E incluso para su mayor conocimiento, fui el primer municipio en el estado de proponer un terreno en aquel entonces para la Guardia, porque desde ahí yo confié y sigo confiando. Y si usted sigue, ahí están, lo invito y se los voy a hacer llegar los resultados, aunque le parezca increíble, pero bajó 60% la incidencia delictiva del año pasado a la fecha. Ahí están los resultados. Y eso no es percepción, por eso le digo diferencie, señor senador, porque una cosa es la percepción, que por cierto, yo lo he dicho públicamente, yo soy el primero en cuestionar a organismos como el INEGI, que por cierto voy a solicitar después nos aclare este tipo de encuestas, porque dice que encuestas donde la mayoría se siente con miedo. Y no es cierto, no encuestan, hacen sus trabajos aritméticos, pero bueno, ahorita ese es otro tema, y yo lo que le digo, ahí están los resultados. 60% se bajó la incidencia delictiva, no de percepción de lo que usted crea, a diferencia de municipios como en Guanajuato, donde ahí sí ha crecido la incidencia delictiva, en términos reales, no de percepción. Por eso le digo y estoy convencido de la Guardia Nacional, porque yo soy un ejemplo de que ha beneficiado a todos los mexicanos. Por eso apoyo, sin tapujos, la Guardia Nacional. Es cuanto, señora presidenta. La palabra el senador Adán Augusto López Hernández, por favor. Muchas gracias, presidente. Senador Cortés, dice usted que nadie ha querido contestarle a una pregunta. Yo se la voy a responder fácilmente. ¿Sabe por qué? Suponiendo sin conceder, pudimos haber cambiado de opinión respecto al esperpento ese que conocimos como Ley de Seguridad Interior, por una simple y sencilla razón, porque aquí cuando menos habemos 3 compañeros del grupo parlamentario de Morena, que tenemos algo que usted no va a llegar a tener nunca, experiencia de gobierno. El pueblo nos dio la confianza y por eso Alejandro Murada, Javier Corral y un servidor fuimos gobernadores del estado, de nuestros estados. Y cuando uno ejerce tareas de gobierno, cuando uno tiene el mando de la seguridad pública, del Ministerio Público, cuando uno está constitucionalmente obligado incluso a administrar el poder coercitivo del Estado, uno entiende cómo se mueven esas cosas y cómo funcionan. Le voy a recordar que hace más o menos 2 años tuvimos un debate, bueno, no tuvimos porque yo no fui parte del debate, pero pues lo seguí aquí, en una salita de aquí del Senado de la República, y se hizo una modificación para de alguna manera darle temporalidad al debate respecto al actuar de la Guardia Nacional y ceñirlo en el ámbito de la constitucionalidad. Hay algún senador o senadora que están en esta legislatura que incluso por alguna razón prefirieron no votar esa tarde. Pero hay otros como el senador Añorbe, como el senador Ángel García Yáñez y algún otro que ahora se me escapa a la memoria, pero hay algunos
actualmente en funciones. Creo que incluso hay una compañera senadora del Partido Acción Nacional que igual por alguna razón prefirió no presentarse a votar esa noche. Y se discutió, recuerdo, sobre la militarización. No es militarización, es primero Concluya, reconocer… senador, por favor. Sí, concluyo, presidente. Que se equivocaron quienes antecedieron. Se equivocaron en el diagnóstico y se equivocaron en la acción. Este ya no es el país, ni hay un gobierno del mátalos en caliente. Este es un gobierno que entiende cuál es la responsabilidad primordial respecto del ciudadano. No seamos o no hagamos alegoría de algo que en realidad ni siquiera existe. Actuemos profesionalmente y sí se requiere una Guardia Nacional profesional, y en este país y en prácticamente todos los países del mundo donde existe un cuerpo homologado a este, tienen formación militar y forman parte de las Fuerzas Armadas. ¿A poco usted no sabe cuál es la Guardia Civil en los Estados Unidos? ¿O cuál es equivalente a la Guardia Civil? Nunca he escuchado hablar de los carabinieri, por ejemplo. Nunca sabe cómo actúa la Fuerza Civil en Francia, por ejemplo, o la Guardia Civil en España. Entonces, yo diría que está bien que haya un debate, pero aceptemos cuál es la realidad. Y la única manera de reponer lo podrido, donde no existen policías municipales, donde en muy pocos estados hay policías estatales, y he de reconocer que uno de ellos donde sí existe es Yucatán, por cierto no está aquí Mauricio Vila, donde hay un cuerpo profesional que actúa coordinado con las fuerzas federales. Usted no lo sabe, pero a mí sí me consta, y el día que quiere se los presento en privado. Yo sé cómo Tere Jiménez, su primera acción de gobierno fue pedir que reforzaran la Guardia Nacional, y cómo Diego Sinué no podía con la mafia de Samarripa allá en Guanajuato, y lo que pidió por escrito, y María Eugenia Campos y otros. Entonces, vayamos juntos. El debate y lo que va a cambiar el país no es lo que aquí discutamos. Vamos construyendo entre todos. Y yo no soy partidario de legislar para establecer el delito de narcoterrorismo. Pues el terrorismo está debidamente tipificado en los códigos penales. Y soy, por ejemplo, partidario de elevar la tipificidad del delito de extorsión. Lo hice en Tabasco y, por cierto, los pocos panistas que habían allá, un solo legislador intentó promover una acción en la Suprema Corte para calificarla como ley garrote. Vamos juntos en lo que puede ayudarnos. Pero este es el momento de que, más allá de nuestras diferencias políticas, de que los mexicanos les hayan dicho abrumadoramente que no era el tiempo de ustedes, es el tiempo de México y vamos juntos a construirlo. Yo le invito a que los legisladores del PAN que no estuvieron en aquella sesión voten ahora por lo que negaron participar. Yo sé que Manuel Ayorbe y los priistas van a ir a votar por el sí, y mañana lo vamos a ver en la sesión. Muchas gracias. Agotó todo su tiempo de… ¿Qué Muchas gracias, marina le pone a Marco Cortés? Y es que en temas de seguridad, vean la diferencia tan grande que hay entre los senadores de Morena y los de la oposición. Y vamos a hablar de los del PRI, de los del PAN, perdón. Y todavía Adán Augusto le dice, vamos juntos, vamos a construir para México. ¿No se está poniendo el grupo parlamentario de Morena a la defensa y decir, tengo la mayoría, no me importa lo que digas, al contrario, te lo voy a justificar y te voy a invitar a que construyas con nosotros para que al menos México pueda ver eso? ¿Y qué creen? A raíz de eso, en esa sesión, Marco Cortés no volvió a abrir el hocico. Se lo selló por completo. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video, y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.